Los rumanos hablan latín, pero su ADN dice una verdad diferente. Encima 40% de su código genético, el haplogrupo eslavo R1A, dominante en Polonia, Ucrania y Rusia, fluye por sus venas. La contradicción salta a la vista al instante, una nación de lengua romance, pero un cuerpo genético eslavo. Los científicos lo llaman uno de los desajustes más extraños de Europa, porque cuando se ubica a los rumanos modernos en el mapa genético, no se ubican junto a los italianos o los españoles, donde pertenece su familia lingüística. Se desplazan hacia el este, enclavados entre serbios, búlgaros y moldavos, las mismas personas cuyos antepasados hablaban antiguo eslavo eclesiástico, no latín. Sin embargo, escuche a un aldeano rumano en Transilvania, cada palabra hace eco del Imperio Romano. Luz para la luz. Amar por amor. Hermano para hermano. Todas raíces latinas puras, entonces, ¿cómo puede sonar romana una nación, mientras está construida a partir de sangre eslava y paleobalcánica? La respuesta comienza en números sobre los que el genoma no puede mentir. Haplogrupo R1A, RM17, aparece en hasta 16,7% de los hombres rumanos. Especialmente en Moldavia y Valaquia Oriental, regiones azotadas por las migraciones eslavas del siglo VI. Pero eso es solo una parte de la historia. El resto de su código se basa en I2A, un antiguo linaje balcánico transmitido por los sobrevivientes de la Edad de Hielo que se refugiaron en los Cárpatos hace 25.000 años. Eso significa que el ADN de Rumanía es una doble herencia, la voz del mundo latino sobre los huesos de los Balcanes paleolíticos y remodelada por la marea eslava. Cada hilo revela una batalla entre la identidad y la supervivencia, lengua de Occidente. Sangre de Oriente. Geografía de ambos, ningún imperio planeó esta fusión, simplemente se negó a romperse. Porque cuando los romanos se retiraron y los eslavos llegaron en masa, la mayor parte del latín de Europa desapareció, la Galia se convirtió en francesa. Y Lidia se convirtió en eslava, pero al norte del Danubio, la lengua siguió siendo romana, mientras que la gente se volvió balcánica. Una paradoja viviente, escrita en los cromosomas. Y para entender cómo fue posible esa paradoja, como la lengua latina sobrevivió dentro de un genoma eslavo, tenemos que viajar mucho antes de que Roma llegara. De vuelta a los primeros linajes de Europa, congelado bajo los Cárpatos, todavía latiendo en las venas romanas hoy en día. Y ese linaje tiene un nombre, más antiguo que el latín, más antiguo que el eslavo, el columna vertebral genética de Rumanía. El 40% de los hombres rumanos son portadores del linaje más antiguo que se conserva en Europa, el haplogrupo I2A. Antes de que Roma pronunciara una sola palabra, antes de que los eslavos trazaran fronteras, existían los sobrevivientes de la Edad de Hielo, no invasores, no colonizadores, sino los habitantes originales de las montañas de los Balcanes viviendo en un mundo devorado por el hielo. Su historia no está en los libros. Está escrita en el ADN. Y para los romanos modernos, esa historia nunca desapareció, porque enterrado dentro de sus cromosomas está haplogrupo I2A, un linaje paterno que se remonta a más de 25.000 años. Nacido durante el último máximo glacial, cuando todo el norte de Europa se congeló, y solo algunos refugios en los Balcanes permaneció habitable para los humanos. Esto no es solo un rastro, es una impronta dominante. Los estudios científicos demuestran I2A y M423, existen más del 40% de los hombres rumanos, especialmente en Valaquia, Moldavia y el Arco de los Cárpatos. Y a diferencia de las poblaciones eslavas donde I2A se difundió más tarde, este grupo balcánico se mantiene la concentración continua más antigua, demostrando que estuvo aquí primero. Pero el verdadero avance llegó en 2019, cuando ADN antiguo extraído de entierros dacios de la Edad de Hierro cerca de la actual Hunedoara se reveló algo asombroso. Esos dacios, que se creían desaparecidos hacía mucho tiempo, compartían coincidencias genéticas directas con los rumanos actuales. Ni metafórico, ni poético, literal, haplogrupo I2A, sin cambios a lo largo de 2000 años.
Esto demuestra que los dacios no fueron exterminados. Ellos eran absorbido, ellos persistió, y su legado genético sobrevivió a todos los imperios, romano, eslavo, otomano. Incluso colonización romana en el año 106 después de Cristo, seguido por migraciones masivas eslavas del siglo VI, no pude borrarlos, porque esta no era una población pasiva, era una ancla genética, ligada a la tierra incluso antes de que la agricultura llegase a Europa. Y hoy, cuando nace un niño en un pueblo de los Cárpatos, en Piatraneam, Busu, Constanza, ese niño todavía puede llevar la misma firma genética como un cazador que caminaba por esos valles antes de que se forjara el metal. Antes de que se escuchara el latín, antes de que se hablara la religión. Y dosa es la memoria profunda de la tierra misma, no romano. No eslavo. No importado. Autóctono. Indígena. Intacto. Pero si Idosa es tan antiguo, ¿por qué Rumanía no habla hoy una lengua preindoeuropea? Porque la sangre sobrevivió, pero el habla cambió, y que lo reemplazó, una lengua que trajo Roma, sin traer a su gente. Pero aquí está el giro, esa voz romana todavía resuena en toda Rumanía, aunque la sangre romana apenas tocó el suelo. Roma latinizó Rumanía, pero apenas dejó una gota de sangre romana. Es una de las mayores paradojas de la historia europea. El lenguaje de César todavía vive en los valles rumanos, se susurra en los mercados, se canta en canciones de cuna, sin embargo, los genes del pueblo de César, R1b U152, están casi completamente ausentes. Menos de 2% de los hombres rumanos llevan la firma paterna romana, un progrupo que predomina en Italia, Francia y España, pero aquí es casi un fantasma. Entonces, ¿cómo se conservó el idioma, si la gente no? Para entender esta contradicción, volvamos a 106 DC, cuando el emperador Trajano marchó sobre Dacia, no para colonizar, sino para expulsar a los habitantes. La colonización romana de Dacia no fue italiana, fue administrativo, económico y oportunista. Los registros arqueológicos y escritos muestran que los nuevos colonos vinieron de todo el imperio, tracios, mesos y lirios. Anatolios, sirios e incluso norteafricanos, trajeron el latín, sí, pero no de Roma, sino de los confines del imperio. Esto no fue una conquista étnica. Fue una sobreescritura cultural, el idioma, los caminos, las leyes, la moneda, estas fueron las herramientas de la romanización, ni sangre. Ni migración masiva, y cuando Roma se retiró en 271 DC, esas mezclas coloniales permanecieron, balcánicas en los genes, latinas en el habla. La identidad latina de Rumanía nunca fue genética, fue burocrático, una supervivencia de función, no familia. La nueva sociedad dacia no se convirtió en romana por ascendencia, sino por necesidad. Y cuando las legiones se fueron, la lengua se quedó. Porque las palabras no fueron sostenidas por los emperadores, fueron llevados por pastores, mineros, agricultores, descendientes de locales, no italianos, que hablaba latín para el comercio, los impuestos y el poder. Y mientras el caos se apoderaba de las ruinas del imperio, ellos seguían diciéndolo. Así que aquí está el enigma. Entonces, ¿quién mantuvo vivo el latín después del colapso del imperio? Porque lo que vino después no fue Roma, fue exilio. Refugio. Y un grupo olvidado custodiaría la llama latina durante 1000 años. Nunca fueron coronados, nunca se enseñaron en las escuelas, nunca se escribieron en pergaminos romanos, pero sin ellos, la voz latina de Rumanía se habría desvanecido en el silencio. Los llamaban pastores, pero llevaron la llama del latín durante 1.000 años. No eran soldados. No eran estadistas, eran vagabundos de las tierras altas, pastores, ganaderos, comerciantes de montaña, pero llevaban algo más poderoso que las armas, idioma. El mundo los conocía como los valacos, un término amplio utilizado por los eslavos, los bizantinos y, más tarde, los otomanos para describir pueblos de montaña de habla latina dispersos por los Balcanes. No eran ciudadanos romanos. No tenían bandera,
pero ellos conservaron el último destello de latín en Europa del Este, cuando todo lo demás se había oscurecido. Mientras las ciudades se desmoronaban y los imperios cambiaban de manos, los valacos se movían entre Transilvania, las montañas Pindus, el valle de Timok y las tierras altas de Ródope, siempre cuesta arriba, siempre esquivo. Su movilidad era su escudo, su aislamiento, su código de supervivencia. Y la ciencia lo respalda. Las pruebas genéticas modernas revelan que a rumanos, megleno-rumanos y istro-rumanos, las minorías descendientes de valacos aún sobreviven en Grecia, Macedonia del Norte y Croacia. Compartir superposición autosómica profunda con los rumanos étnicos, también llevan altas frecuencias de I2A, el marcador paleolítico de los Balcanes, YV13. Un linaje que se expandió durante la Edad del Bronce desde ellos Balcanes en el Mediterráneo más amplio, vinculado a los antiguos ilirios y tracios. Eso significa que no eran latinos, importadores. Ellos eran nativos de los Balcanes, quien había sido romanizado lingüísticamente, pero no reemplazado genéticamente, un legado de absorción cultural, no colonización. Y sus dialectos, aunque deformados por siglos de aislamiento, todavía son, reconociblemente latino, utilizando formas perdidas en el francés o el español modernos. Preservando terminaciones arcaicas y patrones verbales más cercano al habla clásica que incluso el rumano estándar. No fue Roma la que mantuvo viva la lengua, sino la pastor valaco escondido en la niebla del Pindo, el comerciante que cruza el Danubio bajo la luz de la luna, la mujer que enseña a su hijo canciones de cuna con raíces latinas en una cabaña de madera rodeada de silencio. Eran las mitocondrias culturales de Rumanía, dispersos, subestimados, pero portadores de continuidad. Pero los valacos no fueron los únicos que moldearon el ADN rumano, otra marea estaba subiendo, una migración que sería no solo cambian los genes, sino que sacuden la identidad de toda la región. Y esa marea no llegó con imperios ni ejércitos, llegó en oleadas de familias, campos y leña, llegó con los eslavos. En el siglo VI, el latín estaba rodeado de oleadas de sangre eslava. No invadieron como Roma, no construyeron ciudades de mármol, pero el migración eslava entre 500 y 800 se transformó los Balcanes de manera más permanente que cualquier imperio. Llegaron en cantidades masivas, enteras, grupos de parentesco, tribus agrícolas, avanzando hacia el sur y el oeste después de la caída de Roma, y su sombra genética es imposible de ignorar. Hoy, haplogrupo R1A, el marcador paterno característico de la expansión eslava, se encuentra en hasta el 16,7% de los hombres rumanos, especialmente en el noreste, en Moldavia. Suceava e IAI, y eso es solo la superficie. Los estudios autosómicos, el espejo genético de todo el cuerpo, revelan más del 40 a 50% de mezcla eslava en los rumanos de hoy. Esto no es sutil. Es uno de las mayores transformaciones genéticas post-romanas en Europa del Este, especialmente en las llanuras bajas, donde los recién llegados eslavos podían establecerse, cultivar y multiplicarse sin resistencia. Pero aquí está el milagro. El idioma no cayó. Allá donde iban los eslavos, la voz latina se desvanecía. En Panonia, en Iliria, incluso en algunas partes de Grecia, las lenguas romances se derrumbaron bajo la presión, pero no en Rumanía. Aquí, a pesar de estar transformados genéticamente por las ondas eslavas, la gente todavía hablaba latín. ¿Por qué? Dos razones. Primero, montañas. El Montes de Cárpatos no solo sirvió como refugio, sino como bóveda de conservación. Las poblaciones de habla latina podrían replegarse a las montañas, aislarse, sobrevivir y regresar. Segundo, impulso poblacional. A diferencia de los pequeños puestos avanzados romanos en otros lugares, Dacia había desarrollado una población latinizada sustancial antes de que comenzaran las migraciones eslavas. Suficiente para sobrevivir, reproducirse y resistir, incluso mientras su ADN se mezclaba con el de los recién llegados. Así que lo que surgió fue un híbrido cultural. Sangre eslava. Habla latina. Alma balcánica, un pueblo cuya lengua desafió sus genes y cuya identidad se negó a desaparecer.
Pero los Cárpatos no eran solo un muro, eran un embudo genético, porque lo que pasó a través de ellos, darían forma al próximo misterio oculto en el ADN rumano. Ese embudo no solo atraía a gente de afuera, sino que, redibujó las fronteras genéticas dentro de la propia Rumanía, porque esta columna vertebral de la montaña no aisló. Se dividió. Las montañas no aislaron a Rumanía, la dividieron en zonas genéticas. Los Cárpatos pueden parecer una única muralla, pero genéticamente se comportan como un conjunto de puertas, algunas completamente abiertas, otras apenas entreabiertas, y cada una controlando quién pasaba. Y quien no con el tiempo, se convirtieron en un sistema de clasificación natural, no bloquear la migración, sino ralentizarla, dividir la geografía como modelo de la identidad humana. Empecemos por Transilvania, escondido dentro del arco, a pesar de estar rodeado de montañas, permaneció expuesto al lado oeste, y el ADN lo demuestra, haplogrupo R1b, un clásico marcador de Europa Occidental. Se encuentra en frecuencias más altas aquí que en cualquier otro lugar de Rumanía, incluso el ADN-MT, la línea materna, se vincula con Europa Central, haciendo eco de olas de colonos húngaros, alemanes, sajones e incluso austriacos a través de los siglos. Ahora cruza esa cresta hacia Valaquia y Moldavia, y la historia genética cambia, verás un aumento en R1A y 2A, apuntando hacia el este y el sur. Estas regiones de tierras bajas absorbieron siglos de movimientos eslavos, balcánicos y turcos, no se trata solo de haplogrupos, se trata de ADN autosómico, flexiones lingüísticas, apellidos de pueblos. Y aún morfología facial. En resumen, los Cárpatos no aislaron a Rumanía en su conjunto, la dividieron en microidentidades, un país, pero múltiples firmas genéticas, separados no por muros, sino por elevación. Por eso un niño que nace en Cluj puede parecer genéticamente diferente de uno nacido en Bakú, aunque ambos hablan rumano, celebran el Mrior y estudian el mismo himno nacional. Porque Rumanía no es un único bloque genético, es un mosaico codificado por montañas, donde la identidad fluía cuesta abajo, pero no siempre cuesta arriba, y en cada valle escondido, en cada paso estrecho. Un linaje diferente dejó su huella. Pero algunos linajes no vinieron de al lado, vinieron de mundos lejanos, y cuando llegaron, no solo mezclaron, reescribieron todo. Basta con echar un vistazo al mapa genético de Rumanía para notar algo extraño. Algunos linajes no apuntan a Roma, ni a los eslavos, ni siquiera a los Balcanes. Se extienden hasta Asia, e incluso África. Ahí es donde comienza la verdadera sorpresa. El 2% de los rumanos tienen ADN materno de Asia y el 0,7% de África. Estos no son mitos, están codificados en el mitocondrias, la línea materna, transmitida silenciosamente, de generación en generación, y en Rumanía, esa frase revela un shock, en casi el 2% de la población. Se encuentra progrupos de Eurasia Oriental, A, C, D, M y N rastros de Siberia, Asia Central, y más allá, y en casi el 1% hay haplogrupo L, de origen africano, que se encuentra principalmente en la región de Dobruja. ¿Cómo? Porque Rumanía no era solo un campo de batalla o un puesto avanzado de un imperio, era una encrucijada, un puente entre continentes, y la prueba está en Dobruja. Una provincia del Mar Negro donde las culturas chocaron durante más de 2 milenios. Esta región fue un conector clave en ella rama occidental de la Ruta de la Seda, un camino no solo para el comercio, sino también para viajeros, esclavos, soldados y colonos. Pechenegos, cumanos, invasores mongoles, y más tarde administradores otomanos y tropas africanas, todos pasaron por aquí, algunos no se fueron, algunos formaron familias, y sus huellas genéticas nunca desaparecieron. A diferencia de la conquista, el comercio deja una huella más ligera, una novia extranjera en un pueblo costero, un soldado otomano que se quedó atrás, una hija única, que llevó el linaje lejano de su madre al corazón de Europa.
Y eso es lo sorprendente, estos haplogrupos son raros, sí, pero ellos persistió, oculto dentro de los linajes rumanos siglos, intacto por la guerra, intacto por la reescritura. Nos recuerdan, no todo legado genético grita. Algunos susurra en voz baja, en alelos transmitidos silenciosamente en cocinas, granjas y canciones, intactos por las fronteras reales, pero grabados en el ADN. Pero no todos los genes nos dicen de dónde venimos, algunos nos dicen por qué sobrevivimos, porque en lo más profundo del genoma rumano. Es una mutación que no está ligada al lenguaje ni al imperio, sino a la vida y a la muerte mismas. Así que la historia gira hacia el interior, hacia el tipo de herencia que no tiene nada que ver con los árboles genealógicos. Porque dentro del ADN rumano, hay códigos construidos para la supervivencia. Y algunos de los más raros no indican raza ni región. Señalan resistencia. El ADN inmunológico de Rumanía contiene indicios de diversidad antigua. Hay un campo de batalla bajo tu piel, cada vez que respiras, cada corte, cada infección, tu cuerpo llama a antiguos guerreros para defenderlo, y en Rumanía, esos guerreros llevan firmas que no pertenecen a un solo imperio, ni a un solo pueblo. Pertenecen a algo más profundo, un legado inmunológico compuesto, oculto en un perfil único. Hola, A02B18C07DRB1*11. Estos no son solo datos médicos. Esta combinación inmune sobre representados en rumanos, especialmente en transilvanos, y es no al azar. Está formado por miles de años de flujo genético desde Anatolia, el Mediterráneo oriental y el interior de los Balcanes, no de los emperadores, sino de soldados provinciales, colonos, esclavos liberados y los migrantes del mercado, gente que llegó durante la época romana, no para gobernar, sino para reconstruir, y al hacerlo, llevaron consigo herramientas genéticas para combatir enfermedades desconocidas. ¿Qué hace este perfil? Eso ayuda a orquestar la respuesta inmune, determinar compatibilidad de tejidos y modular los riesgos autoinmunes. En palabras más simples, es el software de defensa de su cuerpo, moldeado por siglos de pandemias, plagas y presión de supervivencia. Esto significa que la identidad inmunológica de Rumanía es más que balcánica. Es un imperio construido con sangre, no por la guerra, sino por la adaptación, porque cuando vives en el borde de los continentes, no sobrevives permaneciendo igual, sobrevives fusionando fortalezas de todas partes. Y aquí está la ironía, este perfil inmunológico único no aparece en un mapa lingüístico, no le importan las fronteras, pero está ahí, latiendo dentro de los rumanos modernos. Llevando la huella de las migraciones olvidadas, las pandemias silenciosas y la resiliencia no registrada. Pero ¿puede este imperio invisible explicar por qué la identidad de Rumanía se mantuvo intacta, incluso cuando sus genes se fracturaron? ¿O queda todavía un último código por descifrar? Tal vez el código nunca trató sobre un solo marcador. Quizás el verdadero secreto es cómo los fragmentos nunca colapsaron en el caos. Como Rumanía no eligió un bando, sino que los venció a todos. El ADN rumano no es único por lo que contiene, sino por cómo lo equilibra todo. No debería haber funcionado, una lengua latina en huesos eslavos, un corazón balcánico que habla palabras romanas, un rompecabezas genético disperso entre imperios, tribus e invasiones, que de alguna manera mantuvo su forma. Cuando se analiza el genoma rumano, no se encuentra dominancia, encuentra el equilibrio. Y 2A, el marcador paleolítico de los Balcanes, antiguo y resistente. R1A, la ola eslava, amplia, profunda y duradera. EV13J, y gramo, ecos de provinciales romanos, comerciantes griegos y colonos anatolios, todos presentes. Ninguno absoluto. No existe un haplogrupo rumano único, en cambio, hay un espectro, una zona de fusión, un compromiso biológico forjado no en paz, sino en siglos de colisión. Alejar, en el mapa genético del PCA, los rumanos ocupan un lugar que pocos ocupan. No totalmente oriental, no totalmente mediterráneo, no puramente eslavo o balcánico, solo. Rumanía, un punto medio en todo.
Incluso el ADN autosómico cuenta esta historia. Los rumanos se agrupan con griegos, búlgaros, eslavos del sur, pero siempre están un poco descentrados, cercano, pero distinto, conectados, pero no fusionados. Y esta es la anomalía. En casi todos los demás casos de migración masiva eslava, la lengua sigue a los genes, pero en Rumanía, no fue así. El idioma siguió siendo el latín, los genes se transformaron, se doblaron, se mezclaron, pero la lengua permaneció quieta. Eso no es suerte, eso es equilibrio, el tipo que resiste el borrado sin resistirse al cambio. Un genoma que absorbió, se adaptó y aún recuerda lo que era. Porque tal vez la historia del ADN rumano no sea solo una cuestión de supervivencia, tal vez se trate de alineación entre mundos, entre eras, entre identidades. Pero para descifrar verdaderamente la identidad rumana, debemos seguir un rastro aún más antiguo, la señal fantasma del ADN dacio que ahora aparece en los búlgaros, los albaneses, y más allá.